La organización de ideas en la reseña y el comentario crítico. Buen día, jóvenes. Hoy les quiero hablar de un tema que aparece en la guía de lengua y comunicación y que se titula La organización de ideas en la reseña y el comentario crítico. Sé que al escuchar este nombre, algunos puedan pensar, uff, qué aburrido. O, ¿y eso para qué me sirve? Pero déjenme hacerles una pregunta antes de empezar. ¿Alguna vez les ha pasado que quieren contarle a alguien algo importante? Una película que vieron, un problema con un amigo, una anécdota de su familia. Y cuando abren la boca, no les salen las palabras en orden, comienzan por la mitad, luego regresan al principio, se brincan partes y al final la persona que los escuchaba se queda con cara de no entendí nada. Pues eso es justamente lo que vamos a resolver hoy, porque organizar las ideas no es solo una tarea, es una habilidad que les va a servir toda la vida, ya sea para escribir un trabajo, hablar en público, defender un punto de vista o incluso para discutir con alguien sin enredarse. Vamos a empezar por lo básico. La organización de ideas es la segunda etapa del proceso de elaboración de la reseña y el comentario crítico. Es la parte donde, después de haber investigado y leído, nos sentamos a ordenar toda la información que reunimos para poder redactar nuestro propio texto. Se los voy a explicar con una comparación sencilla. Imagínense que van a armar un rompecabezas de 500 piezas. Ustedes ya tienen todas las piezas sobre la mesa, ¿cierto? Pero si las dejan regadas y empiezan a pegar la primera con la primera que agarren, nunca van a terminar la figura. ¿Qué es lo que hace una persona ordenada? Primero, separa las piezas por colores. Después, junta las orillas y poco a poco va armando la imagen. Eso mismo hacemos con las ideas. Las juntamos, las separamos, las acomodamos y al final tenemos un texto que tiene sentido. Antes de ponernos a escribir, tenemos que tomar algunas decisiones importantes sobre nuestro documento. ¿Qué tan largo va a ser? Que eso es la extensión. ¿Cómo vamos a ordenarlo? Que eso es la organización. ¿De qué temas y subtemas vamos a hablar? Esa es la temática. ¿Y qué estructura vamos a seguir? Y para que todo esto nos quede claro, la guía nos recomienda dividir nuestro documento en 4 apartados, que son los que vamos a revisar. Aquí está el corazón de nuestro video. Escuchen con atención porque estos 4 apartados son la receta que les va a permitir hacer cualquier reseña o comentario crítico sin perderse. El primer paso es identificar el texto. Esto quiere decir investigar todo lo que tenga que ver con la obra que vamos a analizar. ¿Qué investigamos? La información general. ¿Quién es el autor? ¿En qué contexto surgió la obra? ¿Qué época pertenece? Piénsenlo así. ¿Ustedes se harían amigos de alguien sin saber nada de esa persona? Seguro que no. Primero quieren saber cómo se llama, de dónde es, qué le gusta. Con los textos pasa igual. Antes de opinar sobre ellos, hay que conocerlos. Un ejemplo cotidiano. Si van a reseñar una canción que está de moda, lo primero que harían es buscar quién la canta.
¿De qué país es el artista? ¿Cuándo salió la canción? ¿A qué género pertenece? Esa es la identificación. El segundo apartado nos pide hacer una síntesis, es decir, incluir el contenido más importante del texto. Y aquí quiero detenerme un momento porque esta palabra síntesis es la clave. ¿Saben qué es una síntesis? Es quedarse con lo esencial y dejar fuera lo que sobra. Es como cuando ustedes le cuentan a su mamá una película de 2 horas en 3 minutos. No le cuentan cada escena, sino lo más importante. ¿Quién es el protagonista? ¿Qué problema tiene? ¿Cómo lo resuelve? ¿Y cómo termina todo? Un dato curioso. ¿Sabían que las personas que saben resumir bien tienden a tener mejores calificaciones en todas las materias? No solo en español. Esto es porque resumir nos obliga a entender de verdad lo que leímos. Si no lo entiendes, no lo puedes resumir. Así de simple. Llegamos al tercer apartado, y aquí es donde ustedes se ponen el traje de crítico. En esta parte se presenta la valoración crítica del contenido, la estructura, el lenguaje, el estilo, los ejemplos y sobre todo los argumentos que respaldan nuestras opiniones. Pongamos mucha atención a esta palabra, argumentos, porque aquí viene algo que quiero que se les quede grabado. Opinar no es lo mismo que criticar. Cualquiera puede opinar. Me gustó, no me gustó, está feo, está chido, pero criticar en serio significa dar razones. Les pongo un ejemplo. Cuando alguien les pregunta, ¿qué tal la comida? Hay dos tipos de respuesta. La respuesta buena, la respuesta floja, perdón, estuvo buena. Y la respuesta crítica, estuvo muy buena porque el arroz quedó en su punto, el guisado tenía buena sazón, aunque le faltó un poquito de sal a los frijoles. ¿Ya notan la diferencia? La segunda respuesta tiene argumentos. Eso es lo que un buen crítico hace. Dice lo que piensa y explica por qué lo piensa. Y llegamos al último apartado, la síntesis y conclusión. Aquí, a manera de cierre, presentamos los comentarios finales y, en conclusión, la valoración del texto analizado. La conclusión es como el broche de oro de nuestro trabajo. Es donde cerramos con fuerza, donde le decimos al lector, esto fue lo que pensé, estos fueron mis argumentos y esta es mi postura final. Una pregunta para reflexionar. ¿Ustedes creen que una película sería buena si terminara a la mitad, sin resolver nada? Claro que no, ¿verdad? Se sentirían estafados. Pues lo mismo pasa con un texto. Si no tiene una buena conclusión, se siente incompleto, mal terminado. Diferencia entre reseña y comentario crítico. Aquí quiero que memoricen bien porque muchas veces los alumnos confunden estas dos cosas. Cuando hacemos una reseña, estamos analizando un texto, un objeto cultural, un libro, una película, una canción, un disco. Por eso, el primer apartado se llama identificación del texto, datos generales. En cambio, cuando hacemos un comentario crítico, podemos analizar también un evento, una conferencia, una exposición, una fiesta tradicional, una obra de teatro, un concierto. Por eso, en este caso, el primer apartado se llama identificación del evento, nombre, fecha y lugar. Para que no se les olvide, memorícenselo así. Reseña,
se hace sobre algo que se lee o se ve, un texto, una obra. Comentario crítico, se hace sobre algo que se lee, se ve o se vive, un evento, una experiencia. Aquí llega la pregunta más importante, que seguro se están haciendo. Maestro, ¿y todo esto de qué me sirve? Déjenme responderles. Les sirve muchísimo y se los voy a demostrar con 3 razones bien concretas. Primero, porque en la vida diaria todos los días ustedes tienen que dar opiniones en la familia, con los amigos, en el trabajo que van a tener más adelante. Aprender a organizar ideas los va a hacer personas más claras al hablar, más seguras al expresarse y más respetadas al argumentar. Segundo, porque vivimos en una época donde estamos inundados de información. Todos los días les llegan noticias, videos, memes, mensajes por WhatsApp, por TikTok, por Facebook. Y mucha de esa información es falsa o está manipulada. Si ustedes no saben organizar ideas y analizar con criterio lo que leen, van a creer cualquier mentira que les pongan enfrente. Tercero, porque si planean seguir estudiando después del TEBA, y ojalá muchos o todos lo hagan, más adelante les van a pedir reseñas y comentarios críticos todo el tiempo. Aprenderlo bien desde ahora les va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Un ejemplo. La maestra les pide un comentario crítico sobre la presentación del libro Leyendas de la Sierra de Songolica en la explanada del municipio. Primero, identificación del evento. Feria del Libro, 15 de marzo del 2026, explanada de la cabecera municipal. Segundo, explicación del contenido. Síntesis de lo presentado. ¿Quién habló? ¿Qué dijo el autor? Y los temas que fueron abordados. Tercero, valoración crítica. ¿El autor capturó la esencia regional? ¿El lenguaje fue accesible? ¿Faltó alguna leyenda local? Número 4. Síntesis y conclusión. El libro rescata la tradición oral veracruzana, aunque podría enriquecerse con más voces de comunidades indígenas del municipio. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Vamos a hacer un repaso rápido para que no se les olvide nada después. Aprendimos que la organización de ideas es la segunda etapa del proceso de elaboración de una reseña o un comentario crítico, y que consiste en ordenar la información en 4 apartados fundamentales. Primero, la identificación del texto o del evento. Segundo, la reconstrucción y explicación del contenido relevante. Tercero, la presentación y desarrollo de los asuntos centrales, que es donde damos nuestra valoración crítica. Y cuarto, la síntesis y conclusión, donde cerramos con nuestra postura final. También vimos la diferencia entre la reseña, que analiza textos u obras, y el comentario crítico, que puede analizar también eventos o algunas experiencias vividas. Pero sobre todo, quiero que se lleven esta idea. Pensar con orden es pensar con libertad. Quien no organiza sus ideas, se pierde en ellas. Quien no sabe argumentar, repite lo que otros le dicen. Y quien no sabe analizar con criterio, vive toda la vida dejándose convencer por el primero que le habla bonito. Ustedes tienen una inteligencia enorme. Lo que hacen sus cabezas día a día, resolver problemas, crear ideas, soñar con su futuro. Eso es algo impresionante. Y aprender a organizar esas ideas es darle forma a toda esa potencia que ya traen adentro. Les dejo con esta frase final. Las buenas ideas no se pierden por falta de talento, se pierden por falta de orden.
Aprende a ordenar tu pensamiento y tu pensamiento cambiará el mundo. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, comenten y compartan.